En un mundo donde el caos y la historia se entrelazan, existe un rincón tranquilo. Donde las guerras se vuelven susurros, los gritos se apagan con el viento y el pasado se cuenta no para asustar sino para ayudarte a dormir. Ponte cómodo, respira profundo y si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar que las voces del pasado te acompañen esta noche, porque esta es otra de nuestras historias para dormir. Sodoma y Gomorra, cuando el cielo tocó la tierra. Un viaje espiritual a través de la justicia, la misericordia y la redención. En el silencio de la madrugada, cuando las estrellas aún danzan sobre el firmamento y el mundo descansa en la quietud de la noche, nos adentramos en una de las narrativas más profundas y conmovedoras de toda la Escritura. Es la historia de dos ciudades que un día fueron prósperas, de un hombre que intercedió por los justos, y de cómo la justicia divina se entrelaza con una misericordia que trasciende nuestra comprensión humana. Sodoma y Gomorra no son simplemente nombres antiguos perdidos en las páginas del tiempo. Son espejos que reflejan la condición del corazón humano, faros que iluminan las profundidades del carácter de Dios, y ventanas que nos permiten contemplar la tensión eterna entre la justicia perfecta y el amor redentor que caracterizan al Altísimo. Esta noche, mientras las horas transcurren suavemente como las aguas de un río sereno, caminaremos juntos por los senderos polvorientos del Oriente Medio antiguo. Respiraremos el aire cálido del desierto, sentiremos la arena bajo nuestros pies y nos sentaremos junto a Abraham bajo las encinas de Mamre, donde el patriarca recibió visitantes que cambiarían el curso de la historia. Pero esta no es meramente una lección de historia antigua. Es una invitación a descubrir verdades atemporales que hablan directamente a nuestros corazones modernos. En cada página de esta narrativa sagrada encontramos reflexiones de nuestras propias luchas, esperanzas y anhelos más profundos. Descubriremos que las preguntas que Abraham formuló hace milenios son las mismas que resuenan en nuestros corazones hoy. ¿Cómo puede un Dios justo permitir el sufrimiento? ¿Existe esperanza para los perdidos? ¿Puede la oración de una persona justa cambiar el destino de una ciudad? El contexto de una época. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que aconteció en las llanuras del Jordán, debemos trasladarnos mentalmente a una época donde el tiempo se medía por el ritmo de las estaciones, donde las ciudades eran pequeñas islas de civilización en un vasto océano de tierra salvaje y donde la presencia de lo divino se sentía más cerca de la experiencia humana cotidiana. Hace aproximadamente 4000 años, en lo que hoy conocemos como la región del Mar Muerto, se extendía un valle fértil y próspero. Las ciudades de Sodoma y Gomorra habían crecido hasta convertirse en importantes centros comerciales, lugares donde convergían las rutas de caravanas que transportaban especias, textiles y metales preciosos desde las tierras lejanas de Mesopotamia hasta las costas del Mediterráneo. Sodoma, cuyo nombre posiblemente derive de una palabra que significa quemar o lugar quemado, había sido bendecida con abundante agua y tierras fértiles. Era un oasis de prosperidad en medio del desierto. Gomorra, su ciudad hermana, también florecía con el comercio y la agricultura. Estas ciudades, junto con Admá, Sebo y Mizoar, formaban una confederación conocida como las ciudades de la llanura. La arqueología moderna nos ha proporcionado fascinantes vislumbres de cómo podrían haber sido estas ciudades. Excavaciones en sitios como Toul el Hammam sugieren estructuras urbanas sofisticadas, con sistemas de irrigación avanzados, murallas defensivas imponentes y evidencia de una sociedad compleja y estratificada. Los habitantes de estas ciudades no eran bárbaros primitivos, sino personas que habían alcanzado un nivel considerable de desarrollo cultural y tecnológico. Sin embargo, con la prosperidad había llegado algo más siniestro. La riqueza material había fosilizado una decadencia moral que penetraba hasta la médula de estas sociedades.
El profeta Ezequiel, siglos más tarde, describiría el pecado de Sodoma no solo en términos de inmoralidad sexual, sino como un cóctel tóxico de soberbia, abundancia de pan y falta de compasión hacia los necesitados. Era una sociedad que había perdido su brújula, Abraham y los visitantes celestiales. En el calor del mediodía, cuando el sol del desierto alcanza su cenit y las sombras se reducen a pequeños refugios bajo los árboles, encontramos a Abraham sentado a la entrada de su tienda junto a las encinas de Mamre. Este no era un momento ordinario en la vida del patriarca. Hacía apenas unos días que había recibido la señal del pacto eterno en su propia carne, y su corazón aún procesaba las promesas divinas de descendencia y bendición. Abraham, ya anciano de 99 años, había aprendido a reconocer la voz de Dios en el viento del desierto, en los susurros de su corazón y en los encuentros inesperados que interrumpían la rutina de la vida nómada. Pero ese día particular, algo extraordinario estaba a punto de suceder que trascendería todas sus experiencias previas con lo divino. Mientras descansaba en la entrada de su tienda, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres que se acercaban. En la cultura del Oriente Medio antiguo, la hospitalidad no era simplemente una cortesía social, era un deber sagrado, una responsabilidad que se consideraba fundamental para mantener el orden cósmico y la bendición divina. Pero la respuesta de Abraham fue más allá de la mera obligación cultural. El texto sagrado nos dice que Abraham corrió a su encuentro, se inclinó en tierra, y con una humildad que contrasta dramáticamente con su estatus como un jeque poderoso, les rogó que no pasaran de largo. Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Hay una urgencia en estas palabras, una intuición espiritual que reconoce que este encuentro trasciende lo ordinario. La preparación del banquete que siguió reveló no solo la generosidad de Abraham, sino también su comprensión intuitiva de que estaba sirviendo a huéspedes extraordinarios. Pidió a Sara que preparara tortas de la mejor harina, seleccionó personalmente un becerro tierno y bueno, y se aseguró de que todo se preparara con el mayor cuidado y prontitud. Luego, en un gesto de humildad suprema, se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Durante esta comida, los visitantes confirmaron la promesa que había estado resonando en el corazón de Abraham durante décadas. Sara, a pesar de su edad avanzada, concebiría y daría a luz un hijo al año siguiente. La risa escéptica de Sara desde la tienda no alteró la certeza de la promesa divina. Aquí vemos una hermosa verdad: Dios no se ofende por nuestras dudas humanas, sino que pacientemente confirma sus promesas hasta que nuestros corazones pueden aceptarlas en fe. Pero entonces, algo en la atmósfera cambió. Los visitantes se levantaron y dirigieron su mirada hacia Sodoma. Era en este momento que Abraham comenzó a comprender que sus huéspedes no habían venido solo para confirmar la promesa de Isaac, sino también para ejecutar juicio sobre las ciudades de la llanura. El Señor, en un momento de intimidad divina extraordinaria, compartió sus planes con Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esta pregunta retórica revela algo profundo sobre la naturaleza de la relación entre Dios y aquellos que caminan en fe. Abraham había sido llamado no solo para recibir bendiciones, sino para ser canal de bendición para todas las familias de la tierra. Esto implicaba que tenía derecho a conocer y participar en los planes divinos. La revelación que siguió fue tanto terrible como necesaria, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Aquí vemos un principio fundamental de la justicia divina: Dios no actúa precipitadamente en juicio, sino que investiga personalmente las condiciones antes de ejecutar sentencia. La intercesión que cambió la historia. Cuando los 2 visitantes se dirigieron hacia Sodoma, Abraham permaneció aún delante del Señor.
Este momento marca uno de los episodios más extraordinarios de intercesión registrados en toda la Escritura, un diálogo entre lo humano y lo divino que revela tanto la audacia de la fe como la paciencia infinita del amor de Dios. Abraham, lleno de una mezcla de temor reverente y compasión urgente, se acercó al Señor con una pregunta que resonaría a través de los siglos: ¿destruirás también al justo con el impío? Esta no era una pregunta nacida de la curiosidad intelectual, sino del corazón de un hombre que entendía las implicaciones terribles de lo que estaba a punto de acontecer. En el corazón de Abraham ardía una llama de compasión que se extendía más allá de su parentesco con Lot. Había ciudades enteras en juego, miles de vidas humanas, familias, niños que no habían tenido oportunidad de elegir su destino. El patriarca se convirtió en ese momento en un intercesor, no solo por su sobrino, sino por toda alma que pudiera encontrarse atrapada en la red de destrucción que se aproximaba. Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? La pregunta de Abraham toca el corazón mismo de la teodicea, esa rama de la teología que lucha con la aparente contradicción entre la bondad de Dios y la existencia del mal en el mundo. Pero observemos cuidadosamente la respuesta divina: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Aquí vemos un principio asombroso: la presencia de justos puede servir como preservativo moral para toda una comunidad. La justicia no es simplemente un atributo individual, sino que tiene poder para influenciar y proteger el entorno circundante. Abraham, emboldecido por esta respuesta, continuó su intercesión con una humildad que desarma: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Reconocía su pequeñez ante la majestuosidad divina, pero al mismo tiempo entendía que había sido invitado a participar en este diálogo sagrado. La negociación que siguió, si podemos llamarla así, revela la paciencia extraordinaria de Dios y su disposición a buscar cualquier razón posible para mostrar misericordia. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Con cada número descendente, vemos tanto la persistencia compasiva de Abraham como la gracia abundante de Dios, quien estaba dispuesto a preservar ciudades enteras por amor a un remanente fiel, sin importar cuán pequeño fuera. ¿Por qué Abraham se detuvo en 10? Algunos estudiosos sugieren que sabía que en la casa de Lot había al menos ese número de personas justas: Lot, su esposa, sus hijas y posiblemente algunos yernos. Otros proponen que 10 representaba el número mínimo necesario para formar una congregación en la tradición hebrea posterior. Quizás Abraham simplemente sintió que había llegado al límite de lo que podía pedir con propiedad. Lo que es claro es que este diálogo revela una verdad profound: Dios desea mostrar misericordia más de lo que desea ejecutar juicio. Cada concesión que hizo en respuesta a la intercesión de Abraham demuestra un corazón divino que busca activamente razones para perdonar en lugar de condenar. La intercesión de Abraham también establece un precedente poderoso para la oración intercesora. Vemos que es posible, e incluso apropiado, que los creyentes presenten ante Dios argumentos basados en su propio carácter y naturaleza. Abraham no apeló a los méritos de Sodoma, ni siquiera argumentó que las ciudades no merecían destrucción. En cambio, apeló al carácter justo y misericordioso de Dios mismo. La llegada de los ángeles a Sodoma. Mientras Abraham regresaba a su tienda después de su extraordinaria sesión de intercesión, llevando en su corazón tanto esperanza como ansiedad, los 2 ángeles que habían partido de Mamre llegaron a Sodoma al anochecer. La timín de su llegada no era coincidental. En el Oriente Medio, el anochecer era tradicionalmente el momento cuando los viajeros buscaban hospitalidad para la noche, y cuando el carácter verdadero de una ciudad se revelaba en su tratamiento a los forasteros.
Sodoma se alzaba ante ellos como una ciudad próspera y bulliciosa. Las murallas se elevaban imponentes contra el cielo del atardecer, las torres de vigilancia proyectaban sombras largas sobre el terreno circundante, y el movimiento de personas y animales creaba esa sinfonía urbana característica de los centros comerciales antiguos. Desde la distancia, todo parecía normal, próspero, incluso atractivo. Pero estos visitantes celestiales no habían venido como turistas casuales. Habían llegado como investigadores divinos, enviados para verificar personalmente la condición moral de una ciudad cuya reputación había llegado hasta el trono del cielo. Su misión era doble: rescatar a Lot y su familia, y confirmar si las condiciones en Sodoma justificaban el juicio que estaba suspendido sobre ella como una espada de Damocles. Los ángeles, apareciendo como hombres jóvenes y atractivos, se dirigieron hacia la puerta de la ciudad. En las ciudades antiguas, la puerta no era simplemente un punto de entrada y salida, sino el centro de la vida social, legal y comercial. Era donde se conducían los negocios, se resolvían las disputas, se anunciaban las noticias y donde los ancianos se reunían para deliberar sobre asuntos importantes. Era también donde los viajeros esperaban encontrar hospitalidad para la noche. La elección de dirigirse directamente a la puerta de la ciudad no era accidental. Si había alguna esperanza de encontrar justicia y hospitalidad en Sodoma, sería más probable encontrarla entre aquellos que se reunían en este centro de autoridad cívica. Los ángeles estaban dando a la ciudad la mejor oportunidad posible de demostrar cualquier vestigio de virtud que pudiera quedar. Al acercarse a la puerta, los ángeles habrían observado las actividades normales del anochecer en una ciudad próspera. Comerciantes cerrando sus negocios, familias regresando a sus hogares, guardias tomando sus posiciones nocturnas. Pero también habrían percibido, con sus sentidos espirituales agudizados, las corrientes subterráneas de depravación moral que fluían como un río Kentamenatit bajo la superficie de la respetabilidad urbana. La atmósfera misma de la ciudad habría sido palpable para estos mensajeros celestiales. El aire estaba cargado no solo con los aromas típicos de una ciudad antigua, los olores de comida, animales y humanidad concentrada, sino también con algo más siniestro, el hedor espiritual de una sociedad que había perdido su brújula moral. Mientras caminaban por las calles empedradas hacia la puerta, los ángeles habrían notado los ojos que los seguían, las miradas que evaluaban, las conversaciones que se detenían abruptamente a su paso. Su presencia había sido notada, y ya se estaban formando planes en mentes corrompidas. La belleza física de estos visitantes celestiales, irónicamente, los convertía en objetivos para la depravación que definía a Sodoma. Lot, un hombre atrapado entre dos mundos. En la puerta de Sodoma, sentado en el lugar donde se conducían los asuntos de la ciudad, estaba Lot, el sobrino de Abraham. Su presencia allí no era casual. El hecho de que estuviera sentado en la puerta indica que había alcanzado una posición de cierta importancia en la sociedad sodomita. Quizás era un juez, un anciano, o simplemente un ciudadano respetado cuya voz tenía peso en los asuntos municipales. Lot representa una figura trágica en esta narrativa, un hombre que había tomado decisiones que gradualmente lo habían alejado de los caminos de Dios, pero que aún conservaba suficiente conciencia moral para reconocer el bien cuando lo veía. Años antes, cuando Abraham le había dado la oportunidad de elegir la tierra donde establecerse, Lot había alzado sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. La elección de Lot había sido aparentemente prudente desde una perspectiva económica. La llanura del Jordán era fértil, bien irrigada, y prometía prosperidad material. Pero había un detalle siniestro en su decisión que el texto bíblico no permite que pasemos por alto: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera.
Lot conocía la reputación moral de sus futuros vecinos, pero la atracción de la prosperidad material fue más fuerte que las consideraciones espirituales. Ahora, después de años de vivir en Sodoma, Lot se encontraba en una posición precaria. Había prosperado materialmente, había ganado influencia social, pero había perdido mucho de su vitalidad espiritual. El apóstol Pedro más tarde lo describiría como justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, indicando que aunque había mantenido ciertos estándares morales personales, el ambiente corruptor de Sodoma había erosionado su resistencia espiritual. Cuando Lot vio a los dos ángeles acercándose a la puerta de la ciudad, algo en su espíritu se despertó. Quizás fue su entrenamiento en la tienda de Abraham, donde la hospitalidad era sagrada, o quizás fue una intuición espiritual que reconoció algo especial en estos visitantes. Sea cual fuera la causa, Lot inmediatamente se levantó, se inclinó rostro en tierra, y les ofreció hospitalidad. Os ruego, señores míos, que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. La invitación de Lot era apropiada y generosa, reflejando las mejores tradiciones de hospitalidad del Oriente Medio. Pero había una urgencia en su oferta que sugiere que entendía intuitivamente el peligro que estos hermosos forasteros enfrentarían si pasaban la noche en las calles de Sodoma. Los ángeles, cumpliendo con su misión de investigar completamente las condiciones de la ciudad, inicialmente declinaron la invitación, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Esta respuesta no era un rechazo de la hospitalidad de Lot, sino una prueba tanto de su sinceridad como de las condiciones reales de seguridad en Sodoma. Si la ciudad hubiera sido verdaderamente hospitalaria, como las tradiciones del Oriente Medio demandaban, los forasteros deberían haber estado seguros durmiendo en la plaza pública. Pero Lot conocía mejor. Y porfió con ellos mucho. La persistencia de Lot revela su conocimiento íntimo de los peligros que acechaban en su ciudad adoptiva. No era simplemente cortesía lo que lo motivaba, sino genuina preocupación por la seguridad de estos hombres. Finalmente, los ángeles accedieron y lo siguieron a su casa. La casa de Lot se convirtió en un oasis temporal de decencia en medio de un desierto moral. Preparó un banquete para sus huéspedes, horneó panes sin levadura y atendió personalmente sus necesidades. Por un momento, la atmósfera era de paz y civilidad, reminiscente de la hospitalidad que había aprendido en las tiendas de Abraham. Pero esta paz era engañosa y de corta duración. Lot había logrado llevar a los ángeles a la seguridad temporal de su hogar, pero no podía aislarlos completamente de la realidad moral de Sodoma. La ciudad estaba a punto de revelar su verdadero carácter de manera que confirmaría completamente el juicio que ya había sido pronunciado sobre ella. La revelación de la depravación. Antes de que los huéspedes de Lot se acostaran, la casa se vio rodeada por hombres de la ciudad, una multitud que representaba tanto a jóvenes como ancianos, gente de todos los barrios de Sodoma. Esta no era una pandilla de delincuentes marginales, sino una representación amplia de la población urbana, lo que indica que la depravación moral había penetrado todos los niveles de la sociedad sodomita. La escena que se desarrolló esa noche revela la profundidad completa de la corrupción que había infectado a Sodoma. Los hombres que rodearon la casa de Lot no estaban motivados simplemente por lujuria, sino por algo más siniestro, una perversión sistemática de todos los valores fundamentales que sostienen una sociedad civilizada. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. La palabra conocer en este contexto no se refiere a una introducción social cordial, sino a un acto de violencia sexual. Pero más allá del aspecto sexual, esta demanda representaba una violación completa de las leyes sagradas de hospitalidad que eran fundamentales para la civilización del Oriente Medio.
En las culturas antiguas, un huésped estaba bajo la protección sagrada de su anfitrión. Cualquier daño a un huésped era considerado no solo un crimen contra el individuo, sino una blasfemia contra las leyes divinas que gobernaban la sociedad humana. Lo que la multitud demandaba era, por tanto, no solo depravación sexual, sino una profanación deliberada de todo lo que sostenía el orden moral del mundo. La respuesta de Lot a esta crisis revela tanto su decencia residual como su compromiso moral después de años de vivir en Sodoma. Salió a la multitud, cerró la puerta tras él para proteger a sus huéspedes y enfrentó la turba con estas palabras: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad». El uso de la palabra hermanos por parte de Lot es particularmente significativo. Revela que, a pesar de su comprensión de su peligro, aún mantenía la esperanza de que pudiera apelar a algún vestigio de humanidad común que permaneciera en los corazones de sus conciudadanos. Era un llamado desesperado a la razón, a la decencia, a cualquier eco de conciencia moral que pudiera quedar en la ciudad que había sido su hogar durante tantos años. Pero entonces Lot, en su desesperación por proteger a sus huéspedes, hizo una oferta que revela cuánto había sido corrompido su propio sentido moral por su ambiente. «He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado». Esta oferta, que nos resulta repugnante desde nuestra perspectiva moderna, debe entenderse en el contexto de los valores del Oriente Medio antiguo, donde la protección de los huéspedes era considerada más sagrada incluso que la protección de la familia propia. Pero también revela cómo años de compromiso moral habían erosionado el juicio ético de Lot. El hombre que una vez había caminado con Abraham ahora estaba dispuesto a sacrificar a sus propias hijas para proteger a extraños. La respuesta de la multitud fue swift y reveladora. «Quita allá», dijeron, y añadieron, «¿vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos». En estas palabras vemos la hostilidad fundamental de Sodoma hacia cualquier estándar moral externo. Lot, a pesar de haber vivido entre ellos durante años y haber alcanzado posición social, era aún considerado un extraño cuyo derecho a hacer juicios morales era rechazado. La violencia que siguió fue prevenida solo por la intervención sobrenatural de los ángeles, quienes extendieron sus manos, introdujeron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esta ceguera no era simplemente física, era simbólica de la ceguera espiritual que había caracterizado a Sodoma durante generaciones. Incluso en su estado de confusión ciega, los hombres continuaron fatigándose buscando la puerta, revelando una persistencia en el mal que desafía la razón. No había arrepentimiento, no había reconocimiento de haber hecho mal, solo una determinación ciega de continuar su curso destructivo. La urgencia del escape. Con la llegada del amanecer, la misión de investigación de los ángeles había sido completada de manera decisiva. Sodoma había revelado completamente su carácter, y no había duda de que el juicio era justificado. Pero ahora venía la segunda parte de su misión, el rescate de Lot y su familia. ¿Tienes aquí alguno más?, preguntaron los ángeles a Lot. «Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar». La pregunta reveló tanto la misericordia de Dios como la tragedia de la situación de Lot. Después de años de vivir en Sodoma, sus conexiones familiares y sociales estaban todas entrelazadas con una ciudad condenada. La razón para la evacuación inmediata era simple pero terrible: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles hablaron con la autoridad de mensajeros divinos,
declarando una sentencia que había sido cuidadosamente considerada y justamente pronunciada. Lot salió a hablar con sus yernos, aquellos que habían tomado a sus hijas por esposas. Con urgencia desesperada, les advirtió: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero para los yernos de Lot, que habían sido completamente asimilados en la cultura sodomita, estas palabras les parecieron como que se burlaba. La respuesta de los yernos revela una verdad trágica sobre el proceso de endurecimiento moral. Habían vivido tanto tiempo en un ambiente donde lo absurdo era normal, donde lo perverso era aceptable, que ya no podían reconocer la verdad cuando la escuchaban. Para ellos, la idea de que Dios juzgaría su próspera ciudad era más absurda que la depravación que habían presenciado la noche anterior. Al rayar el alba, los ángeles surgieron a Lot: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Había una urgencia en sus palabras que reflejaba la inminencia del juicio divino. El tiempo de la paciencia divina había llegado a su fin, y cada momento de demora aumentaba el peligro. Pero entonces el texto revela algo que es tanto conmovedor como alarmante, y deteniéndose él, Lot vacilaba. Después de toda la advertencia, después de haber visto el poder sobrenatural de sus huéspedes angélicos, después de haber sido testigo de la depravación de su ciudad, aún se detenía. Los años en Sodoma habían creado lazos que eran difíciles de romper, posesiones que eran difíciles de abandonar, una vida que era difícil de dejar atrás. Esta vacilación de Lot nos habla profundamente sobre la naturaleza humana y la manera en que el compromiso gradual puede paralizar nuestro juicio espiritual. Lot sabía que debía irse, entendía la urgencia, pero las raíces que había echado en Sodoma lo mantenían atado al lugar de su destrucción inminente. Fue entonces que los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En este acto de compulsión divina vemos tanto la justicia como la misericordia de Dios. Lot había perdido la capacidad de salvarse a sí mismo, su voluntad había sido tan debilitada por años de compromiso que necesitaba ser llevado por fuerza fuera del peligro. El último momento de misericordia. Una vez fuera de la ciudad, los ángeles dieron a Lot y su familia instrucciones finales que eran tanto simples como absolutas: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Estas instrucciones contenían sabiduría tanto práctica como espiritual. Prácticamente, necesitaban distancia física del área de destrucción. Espiritualmente, mirar atrás representaría una nostalgia por la vida que estaban dejando, una división del corazón que podría paralizarlos en el momento cuando la decisión completa era necesaria para la supervivencia. Pero incluso en este momento final, Lot mostró la debilidad de voluntad que había caracterizado su tiempo en Sodoma. No podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera, protestó. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé ahora allá, no es ella pequeña, y vivirá mi alma. La petición de Lot de refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar en lugar del monte reveló su persistente atracción hacia la vida urbana, incluso después de todo lo que había experimentado. No podía concebir la supervivencia fuera del contexto de la civilización organizada, sin importar cuán corrupta hubiera demostrado ser esa civilización. Notablemente, los ángeles accedieron a esta petición: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Una vez más, vemos la disposición divina de alterar los planes de juicio en respuesta a la intercesión, incluso cuando esa intercesión viene de alguien tan espiritualmente comprometido como Lot. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.
Esta declaración revela algo asombroso sobre la naturaleza de la misericordia divina. Incluso en el momento del juicio, Dios restringía su propia acción para asegurar la seguridad completa de los justos. El juicio que había sido preparado durante tanto tiempo sería demorado hasta que el último alma rescatable estuviera completamente segura. La destrucción de las ciudades. Cuando el sol había salido sobre la tierra y Lot había llegado a Zoar, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. La destrucción que siguió fue súbita, completa y terrible en su magnitud. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de las ciudades, y el fruto de la tierra. En una frase simple pero devastadora, el texto describe la aniquilación completa de lo que había sido una de las regiones más prósperas del mundo antiguo. Ciudades que habían tardado siglos en construirse fueron reducidas a cenizas en momentos. La naturaleza exacta de esta destrucción ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. Algunos han sugerido fenómenos naturales, actividad volcánica, explosiones de gas natural o impactos de meteoritos. La región del Mar Muerto es geológicamente activa, con depósitos substanciales de azufre y betún que podrían haber contribuido a una conflagración masiva. Pero intentar explicar completamente este evento en términos puramente naturales pierde el punto teológico central. El texto presenta esto como un acto directo del juicio divino, una intervención sobrenatural en la historia humana que sirve como demostración del carácter santo de Dios y de las consecuencias últimas del pecado persistente y no arrepentido. El azufre y fuego que llovieron desde el cielo eran simbólicos del juicio divino en muchas tradiciones del Oriente Medio. El azufre, con su olor sulfuroso característico y su capacidad de generar fuegos intensos, se asociaba con la purificación y el juicio. El fuego, a lo largo de la Escritura, representa tanto la presencia santa de Dios como su juicio purificador. La destrucción fue tan completa que cambió la geografía misma de la región. Donde una vez había florecido un valle fértil, ahora se extendía un área de desolación que persiste hasta el día de hoy. El Mar Muerto moderno, con sus aguas saladas concentradas y su incapacidad de sostener vida normal, sirve como un recordatorio perpetuo de lo que aconteció en esa llanura hace milenios. Pero la destrucción no fue indiscriminada. Zoar fue preservada debido a la petición de Lot, demostrando una vez más que Dios honra incluso las oraciones imperfectas de aquellos que buscan su misericordia. La preservación de esta pequeña ciudad en medio de la destrucción general sirve como evidencia de que el juicio divino es preciso y calibrado, no una explosión de ira irracional. La tragedia de la esposa de Lot. En medio de la huida desesperada hacia Zoar, ocurrió una tragedia personal que se convertiría en una de las advertencias más memorables de toda la Escritura. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Este evento, descrito en apenas unas pocas palabras, contiene profundidades de significado que han resonado a través de los siglos. La esposa de Lot no era simplemente una víctima inocente de una catástrofe natural, era una mujer que había recibido advertencia clara, había sido físicamente rescatada por ángeles, y había sido específicamente instruida sobre lo que no debía hacer. Su mirada hacia atrás no fue un acto casual o accidental. Representó una división fundamental del corazón, una incapacidad de soltar completamente la vida que estaba dejando atrás. Después de años en Sodoma, había desarrollado vínculos emocionales con la ciudad que eran más fuertes que su compromiso con la obediencia a Dios. La transformación en estatua de sal es tanto literal como simbólica. Literalmente, la región del Mar Muerto es conocida por sus formaciones salinas distintivas, incluyendo pilares que pueden asemejarse a figuras humanas. Simbólicamente, la sal en el Oriente Medio antiguo representaba preservación, pero también esterilidad.
La esposa de Lot se convirtió en un monumento permanente a las consecuencias de la indecisión espiritual. Su destino sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de la obediencia parcial. No fue suficiente salir físicamente de Sodoma, era necesario también abandonar la ciudad emocionalmente y espiritualmente. Su mirada hacia atrás reveló que, aunque su cuerpo había escapado, su corazón permanecía cautivo en la ciudad condenada. Jesús mismo usaría más tarde la historia de la esposa de Lot como advertencia para sus seguidores: acordaos de la mujer de Lot. En el contexto de sus enseñanzas sobre los últimos tiempos, esta breve referencia lleva el peso de toda la narrativa de Sodoma y Gomorra, recordando a los creyentes que la salvación requiere no solo salir del mundo metafóricamente, sino también evitar la nostalgia espiritual por lo que se ha dejado atrás. La tragedia de la esposa de Lot también ilustra cómo es posible estar tan cerca de la salvación y yet perderse por la indecisión del último momento. Había caminado con los ángeles, había sido testigo de su poder, había visto la depravación de Sodoma, había sido físicamente llevada a la seguridad, y aún así, en el momento final, su corazón dividido resultó en su destrucción. Abraham contempla la devastación. La mañana después de la destrucción, Abraham se levantó temprano y se dirigió al lugar donde había estado en pie delante del Señor. Desde las alturas cerca de Hebrón, podía contemplar el valle del Jordán, donde el día anterior habían florecido ciudades prósperas. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. La imagen es tanto hermosa como terrible en su simplicidad. El humo que se alzaba desde las ruinas era la evidencia visible de que el juicio que había sido anunciado había sido ejecutado completamente. Para Abraham, esta vista debió haber evocado emociones complejas y contradictorias. Por un lado, había sido testigo de la justicia perfecta de Dios. Sus oraciones por los justos habían sido honradas, el Señor había demostrado su disposición a preservar ciudades enteras por amor a unos pocos justos. La destrucción de Sodoma y Gomorra confirmó que, de hecho, no habían sido encontrados ni siquiera 10 justos en aquellas ciudades. Por otro lado, la vista del humo ascendente representaba la pérdida masiva de vida humana. Miles de personas que habían vivido, trabajado, amado y construido sus vidas en aquellas ciudades habían perecido en un día. Entre ellos había sin duda algunos que eran víctimas tanto como perpetradores del sistema moral corrompido en el que habían vivido. El texto nos dice que se acordó Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Esta frase revela la razón última por la cual Lot fue salvado. No fue debido a su propia justicia, que había sido significativamente comprometida por sus años en Sodoma. No fue debido a su fe heroica o su valentía moral. Fue salvado porque Dios se acordó de Abraham, porque la intercesión del patriarca había creado un paraguas de protección sobre su sobrino. Esta verdad nos enseña algo profundo sobre el poder de la intercesión. Las oraciones de Abraham no habían logrado salvar las ciudades, pero sí habían logrado salvar a Lot. A veces nuestras oraciones son respondidas de maneras que no anticipamos, pero que revelan la sabiduría superior de Dios en trabajar para el bien último de aquellos por quienes oramos. Abraham también habría reflexionado sobre las implicaciones más amplias de lo que había presenciado. Había visto confirmado que Dios es tanto perfectamente justo como perfectamente misericordioso. La destrucción de las ciudades demostró que hay líneas morales que no pueden ser cruzadas indefinidamente sin consecuencias. Al mismo tiempo, la salvación de Lot demostró que Dios busca activamente maneras de mostrar misericordia incluso en medio del juicio. Reflexiones sobre la justicia divina. La historia de Sodoma y Gomorra nos confronta directamente con una de las preguntas más difíciles que puede enfrentar la fe humana: ¿cómo reconciliar la idea de un Dios de amor con la realidad del juicio divino?
Esta narrativa no permite respuestas fáciles o superficiales a esta pregunta fundamental. Primero, debemos reconocer que el juicio de Sodoma y Gomorra no fue precipitado o caprichoso. El texto deja claro que el clamor contra estas ciudades había estado aumentándose más y más durante un periodo considerable. Dios había estado observando, escuchando y esperando. Su paciencia había sido extendida mucho más allá de lo que la justicia humana habría tolerado. La investigación personal que Dios anunció a Abraham, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, revela un principio fundamental de la justicia divina. Dios no actúa en juicio basado en rumores o reportes, sino en conocimiento directo y perfecto de las condiciones reales. El diálogo de intercesión entre Abraham y Dios demostró la disposición divina de buscar cualquier razón posible para mostrar misericordia. La voluntad de Dios de preservar ciudades enteras por amor a un remanente justo, sin importar cuán pequeño fuera, reveló un corazón que desea la misericordia más que el juicio. Además, debemos considerar que el juicio de Sodoma y Gomorra no fue simplemente punitivo, sino también preventivo. Estas ciudades habían llegado a un punto donde su influencia moral corrompía todo lo que tocaban. Permitir que continuaran existiendo habría significado la propagación de su corrupción a las regiones circundantes, potencialmente causando un daño incalculable a las generaciones futuras. La naturaleza de los pecados de Sodoma también es significativa. Según la revelación profética posterior, particularmente en Ezequiel, los pecados de Sodoma incluían soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, junto con el hecho de que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En otras palabras, era una sociedad que había usado su prosperidad para oprimir a los vulnerables en lugar de cuidarlos. El profeta Isaías también usaría Sodoma como símbolo de una sociedad que había perdido completamente su brújula moral. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Sodoma representaba un punto de no retorno moral, donde los valores fundamentales habían sido invertidos completamente. Sin embargo, incluso en medio del juicio más severo, vemos evidencias de la misericordia divina. Lot y sus hijas fueron salvados. Zoar fue preservada. El juicio fue preciso y limitado al área de mayor corrupción. Y la historia fue preservada como advertencia y enseñanza para las generaciones futuras. Las dimensiones contemporáneas de Sodoma. Aunque la destrucción física de Sodoma y Gomorra fue un evento histórico único, los principios espirituales y morales que la narrativa ilustra tienen relevancia perpetua. Cada generación debe preguntarse, ¿qué aspecto tienen Sodoma y Gomorra en nuestro tiempo? ¿Cómo reconocemos cuando una sociedad se está acercando a los mismos abismos morales que caracterizaron a estas ciudades antiguas? El pecado fundamental de Sodoma no fue simplemente la depravación sexual, aunque eso ciertamente fue parte de la evidencia de su decadencia moral. El pecado más profundo fue la erosión sistemática de la compasión, la justicia y la responsabilidad comunal. Era una sociedad que había llegado a ser rica en bienes materiales pero pobre en carácter moral. En nuestro mundo contemporáneo, vemos ecos de Sodoma en cualquier lugar donde la prosperidad material coexiste con indiferencia hacia el sufrimiento de los vulnerables. Vemos reflejos de Gomorra donde la sofisticación tecnológica camina lado a lado con la barbarie moral. La forma específica de la corrupción puede cambiar de época en época, pero los patrones fundamentales permanecen consistentes. La idolatría moderna de la riqueza, el poder y el placer sin límites crea ambientes donde florecen los mismos tipos de corrupción que caracterizaron a las ciudades de la llanura. Cuando una sociedad pierde su capacidad de distinguir entre el bien y el mal, cuando comienza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, cuando prioriza la conveniencia personal sobre la responsabilidad moral,
Está caminando por el mismo sendero que llevó a Sodoma a su destrucción. Pero la narrativa también nos ofrece esperanza. Abraham pudo interceder por las ciudades porque mantuvo una relación de intimidad con Dios que le daba tanto el acceso como la audacia para apelar a la misericordia divina. Lot fue salvado porque alguien intercedió por él. Incluso en medio del juicio más severo, Dios busca maneras de mostrar misericordia a aquellos que la buscan. El llamado para nosotros es claro: debemos ser como Abraham, manteniendo suficiente distancia espiritual de los sistemas corruptos del mundo para poder interceder efectivamente por ellos. No podemos ser como Lot, tan absorbidos en las preocupaciones y compromisos del mundo que perdemos nuestra vitalidad espiritual y nuestra capacidad de ser sal y luz. El poder transformador de la intercesión. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra establece un precedente poderoso para el ministerio de intercesión que ha sido central al pueblo de Dios a través de toda la historia. Su diálogo con Dios revela principios que permanecen válidos para todos aquellos que son llamados a estar en la brecha por otros. Primero, vemos que la intercesión efectiva surge de una relación de intimidad con Dios. Abraham no era un extraño que se acercaba a Dios con demandas, sino un amigo que había caminado con el Señor durante décadas. Su boldness para hacer preguntas difíciles y presentar argumentos ante Dios emergía de la confianza que había sido construida a través de años de fidelidad mutual. Segundo, la intercesión de Abraham fue motivada por amor genuino tanto por Dios como por aquellos por quienes oraba. No estaba tratando de manipular a Dios o de forzar su mano, sino que estaba apelando al carácter mismo de Dios. Sus argumentos se basaron en lo que sabía sobre la naturaleza justa y misericordiosa del Señor. Tercero, Abraham mostró humildad apropiada en su intercesión. Reconoció su posición como polvo y ceniza mientras simultáneamente ejercitaba la boldness de la fe. Esta combinación de humildad y audacia caracteriza la intercesión efectiva a lo largo de la Escritura. Cuarto, la intercesión de Abraham fue persistente pero no presuntuosa. Continuó apelando a la misericordia de Dios hasta que sintió que había llegado al límite apropiado, pero no siguió más allá de lo que el Espíritu le dirigía. Había una sensibilidad espiritual en su approach que reconocía tanto la libertad divina como la responsabilidad humana. El resultado de la intercesión de Abraham fue mixto pero significativo. No logró salvar las ciudades, pero sí logró salvar a Lot y su familia. Esto nos enseña que nuestras oraciones de intercesión pueden ser respondidas de maneras que no esperamos, pero que siempre reflejan la sabiduría y bondad perfectas de Dios. La intercesión también reveló algo importante sobre el corazón de Dios. Su disposición de entrar en diálogo con Abraham, de considerar cada argumento, de hacer concesión tras concesión en respuesta a la intercesión, todo esto demuestra que Dios desea la misericordia más que el juicio. El corazón divino busca activamente razones para perdonar en lugar de condenar. Lecciones sobre el liderazgo moral. La narrativa de Sodoma y Gomorra también ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza del liderazgo moral y las responsabilidades que vienen con la influencia espiritual. Abraham ejemplifica el tipo de liderazgo que puede hacer una diferencia eterna, mientras que Lot representa las trampas que pueden neutralizar la efectividad espiritual. Abraham mantuvo su integridad moral manteniéndose separado de los sistemas corruptos de su tiempo mientras permanecía suficientemente conectado para poder influenciarlos positivamente. No se aisló en una torre de marfil espiritual, pero tampoco se comprometió con los valores del mundo que lo rodeaba. Esta tensión entre separación e influencia es fundamental para el liderazgo espiritual efectivo. El patriarca también demostró que el verdadero liderazgo espiritual es fundamentalmente intercesor en naturaleza.
Los líderes más efectivos no son necesariamente aquellos que tienen las plataformas más grandes o las voces más fuertes, sino aquellos que tienen acceso al trono de gracia y la disposición de usar ese acceso en favor de otros. Abraham mostró audacia moral al cuestionar incluso a Dios cuando le pareció que la justicia podría ser comprometida. Esta no era irreverencia, sino la responsabilidad más alta del liderazgo moral, asegurar que la justicia sea temperada con misericordia y que los inocentes sean protegidos incluso cuando los culpables son juzgados. En contraste, Lot representa las limitaciones del liderazgo comprometido. Aunque había alcanzado una posición de influencia en Sodoma, su efectividad había sido neutralizada por su absorción gradual en el sistema que debería haber estado influenciando. Cuando llegó el momento de la crisis, sus palabras no tenían peso porque su vida no había mantenido la distinción moral necesaria para la autoridad espiritual. La tragedia de Lot es que había comenzado bien. Había caminado con Abraham, había aprendido los caminos de Dios, había sido bendecido con prosperidad material. Pero la atracción gradual del mundo había erosionado su fundamento espiritual hasta que se encontró incapaz de proveer liderazgo efectivo incluso para su propia familia. Las hijas de Lot no respetaron su autoridad moral porque habían visto las inconsistencias en su vida. Sus yernos no tomaron en serio sus advertencias porque habían observado su acomodación con los estándares morales de Sodoma. Su esposa no siguió sus instrucciones en el momento crítico porque había visto su propia renuencia a dejar completamente la ciudad. La persistencia de la esperanza. Incluso en medio de una narrativa que trata con juicio divino y destrucción masiva, el tema de la esperanza corre como un río subterráneo a través de toda la historia. Esta esperanza no es optimismo barato o wishful thinking, sino una confianza profunda en el carácter inmutable de Dios y su commitment con la redención. La esperanza se ve primero en la disposición de Dios de compartir sus planes con Abraham. El hecho de que Dios buscara un partner humano en el proceso de intercesión reveló su deseo de trabajar through la humanidad en lugar de simplemente actuar unilateralmente. Esta partnership divino-humana es fundamental para toda esperanza genuina. La esperanza se revela además en la paciencia extraordinaria que Dios mostró durante el proceso de intercesión. Cada concesión que hizo en respuesta a las peticiones de Abraham demostró una disposición de buscar cualquier razón posible para mostrar misericordia. Si hubiera habido incluso 10 personas justas en Sodoma, toda la ciudad habría sido preservada. La esperanza es evidente en el cuidado meticuloso que Dios mostró en rescatar a Lot y su familia. Ángeles fueron enviados específicamente para asegurar su escape. Cuando Lot vaciló, fue physically llevado fuera del peligro. Cuando pidió ir a Zoar en lugar del monte, su petición fue granted. Cada step reveló una determinación divina de salvar a todo aquel que could ser salvado. Incluso en la destrucción de las ciudades, había elementos de esperanza. La destrucción no fue global sino localizada. Otras ciudades y pueblos fueron preservados. La tierra circundante continuó siendo fértil y productiva. La historia fue preservada como advertencia e instrucción para las generaciones futuras. Más profundamente, toda la narrativa sirve como una vista previa de la redención que vendría más completamente en la persona y obra de Jesucristo. La intercesión de Abraham anticipa la intercesión de Cristo. El rescate de Lot anticipa nuestro rescate del dominio de las tinieblas. La destrucción de las ciudades anticipa el juicio final que ultimadamente purgará todo mal del universo. La resurrección de Cristo valida la esperanza que permea esta historia antigua. Si Dios resucitó a Jesús de los muertos, entonces sus promesas de misericordia y redención son absolutamente ciertas. El mismo poder que rescató a Lot de Sodoma está disponible para rescatar a cada persona que invoque el nombre del Señor.